ocasión vamos a iniciar nuestra primera clase, ya entrado en materia, de programación orientada a objetos. Les he preparado una presentación de consulta a lo largo del video para que puedan visualizar tanto textualmente como gráficamente a lo que me estoy refiriendo, ya que hay veces que, bueno, los diseñadores o los arquitectos nos gusta un poquito más visualizar las analogías que queremos materializar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Voy a poner de este lado la presentación y como verán ya tengo aquí abierto Rhino 7 y en su componente Grasshopper. Bueno, es importante que para aprender a utilizar cualquier editor de script en un software debamos saber un nivel medio eh, del conocimiento de las herramientas y los comandos que ofrece el mismo software. Vale, en este caso es importante mencionarles que yo preferiría que tuvieran un nivel de conocimiento medio del uso de Grasshopper y de Rhino. ¿Y esto a qué se debe? Pues bueno, para poder identificar los procesos que se requieren para poder hacer el uso de la información. Entonces, por el básico de Rhino, pues yo creo que sería incluyendo pues el conocimiento de la creación de puntos, curvas, sólidos, al igual de la creación de formas más complejas como superficies a través de diferentes métodos como un loft, un surface from points, un extrude, un twist, puede ser uno de lo que, a lo que me refiera, ¿no? Y el básico de Grasshopper, también entender los componentes estándar de Grasshopper como planos, vectores, ¿vale? Incluyendo el trabajo con los diferentes tipos de geometría, ¿vale? Grasshopper hay que recordar que maneja y tiene algunos de sus propios procesos y manejo de datos como los árboles de datos o en este caso manejo de listas de información, ¿no? Data Manage. Entonces, el componente y plugin de Grasshopper tiene un subcomponente de Python dentro de la categoría de Maths, de matemáticas, y se denomina como GEdgePython, ¿vale? Entonces, si nosotros accedemos aquí a la categoría de las herramientas de Grasshopper, en la parte de matemáticas tenemos la subcategoría de script, ¿vale? Y dentro de los que tenemos GEdgePython, damos clic, seleccionamos y soltamos en el canvas, ¿vale? Entonces, el subcomponente nos permite poder manipular la información de entrada y cómo la analizamos. Desde aumentar el número de entradas, en este caso nos acercamos, pueden visualizar que hay, podemos tener la opción de aumentar intermediamente o tanto ascendente como descendentemente o intermediamente, ¿no? Entonces, ah, pues nosotros podemos ir aumentando o disminuyendo las entradas, ¿no? Incluso puede ser un script que no necesite ninguna entrada y esté compilándose desde una cuestión más directa, ¿no? Sin ningún input. Entonces, eh, de entrada nos permite indicarle qué tipo de información estamos introduciendo. Si es un item, en este caso lo identifica como un item access, list access o un tree access, ¿no? Esto hace referencia a qué cantidad de información y qué tipo de información estamos introduciendo, ¿no? Si es un objeto, un solo elemento, una lista de elementos o un árbol de elementos, ¿no? La opción, si nos vemos aquí en Type Hint, dentro del componente desglosa un menú con el tipo de información específica a usar dentro del componente para esa entrada en específico. En este caso, para la entrada en X, Type Hint, le voy a indicar, por ejemplo, que voy a introducir un valor o un elemento booleano y automáticamente me está indicando, ¿no? Si aquí se me pasó a indicar, puedo seleccionar que sea un item access, ¿vale? Entonces, aquí no se visualiza gráficamente cuál elegimos, pero en el momento que damos clic sobre la opción, se queda por definida. Entonces, nosotros al dar doble clic dentro del componente, nos va a abrir esta pequeña ventana, ¿vale? Déjenme ponerla por acá. Y bueno, esta pequeña ventana o canvas es llamado interpretador. Esto es ya que Python interpreta nuestro código línea por línea y cada que ponemos una instrucción la lee de esa forma. Entonces,
Cuando nosotros, por ejemplo, terminamos nuestro código y le damos print, sale el resultado del script hasta ese punto, por así decirlo. Entonces, ya lo iremos viendo, pero es importante que entiendan esta primera parte, ¿no? Que este componente o este editor va leyendo línea por línea por línea. Entonces, al momento que termine nuestro script, le damos test y aquí nos arrojará en el tab help el que si nuestra información está compilada correctamente o si hay algún error en algún renglón específico o si tenemos que modificarlo. Le damos OK y automáticamente ya cambia el color. Recuerden que gráficamente Grasshopper maneja como una, una visualización eh, de compilación, ¿no? O sea, el color naranjado está indicando de que tal vez la información no está analizándose correctamente y que puede haber un error, ¿no? Sin embargo, no implica que esté en error, sino que sigue trabajándose. El rojo sería que está en un error y debería de modificarse el script. Entonces, vamos a continuar. Entrando un poquito en teoría y en temas de este tipo de lenguaje, la programación orientada a objetos o Object Oriented Programming es una metodología de programación de software que separa el desarrollo de software en diferentes objetos que contienen datos y métodos de manera lógica. Entonces vamos a hacer un poquito más grande esto. Tengamos, por ejemplo, una geometría. Esta geometría puede ser un punto, una línea, una superficie, ¿vale? Cada esta geometría contiene un atributo y un método, ¿vale? Entonces, ah, para entenderlo así, un atributo es la que describe el objeto. En este caso podría ser el volumen, ¿vale? Y un método es aquel que permite que el objeto realice una función, como en este caso la rotación, ¿no? Entonces, esto es como parte inicial de en cómo se puede entender este tipo de lenguaje. Ahora, los objetos. Si tenemos, por ejemplo, y aquí les cito tres objetos en específico como cajas y iconos, cada uno debe contener los mismos atributos y métodos entre sí, aunque puedan variar entre instancias y todas tener los mismos métodos. Esto hace un poquito la referencia como em, enfocarse en las cuestiones eh, cualitativas y cuantitativas para que podamos entenderlo, ¿no? Algo referenciado como la topología. Bueno, las clases y estructuras, class and structure, son esencialmente un plan o plantilla o una plantilla que define todos los atributos y métodos que contendrá el objeto, ¿vale? Cuando creamos una geometría, la clase será usada para determinar qué atributos tendrá la esfera, o en este caso el cono o la caja, y qué métodos podrá realizar, ¿vale? Entonces, por tanto, todos los conos o cajas o esferas tendrán los mismos atributos entre sí, que pueden variar entre instancias y todas tener los mismos métodos. Para esto, el software define clases y estructuras, ¿vale? Entonces, em, tenemos en este caso una clase de cono que contiene los atributos y métodos. Y aunque tengamos diferentes conos en el espacio, cada uno contiene la misma información de atributos y métodos que el otro, ¿no? Eso es a lo que me quiero referir. Algo muy importante es la dot notation attribute o notación de puntos, ¿vale? La notación de puntos es la forma que accedemos a los atributos y métodos de un objeto en el lenguaje de script, ¿vale? Y específicamente más en Python. Esto se expresa poniendo un punto después del nombre del objeto seguido del nombre del atributo al que queremos acceder o al método que queremos realizar. Tengamos, por ejemplo, una caja. Queremos acceder a un método, por lo tanto, primero debemos especificar que es una caja, un bus object, y especificar qué método, en este caso es el volumen, ¿no? Y introducir, bueno, en este caso los parámetros. En su mayoría, los métodos necesitan un parámetro de entrada y debe ir escrito entre paréntesis. Y ahorita lo veremos gráficamente en, eh, en Grasshopper. Bueno, vamos a regresar un poquito aquí y vamos a hablar sobre los métodos constructores y estáticos. Entonces, existen otros dos tipos de métodos y aquí yo les hago un ejemplo. Vamos a encender este acá. Este acá son dos esferas, pero creadas de diferente forma.
Vamos a darle un zoom y listo. Entonces, existen otros dos tipos de métodos de una clase a las que se pueden acceder sin la necesidad de un objeto como tal. A estos se les conoce como métodos constructores y métodos estáticos. Los métodos constructores se usan para construir un objeto, mientras que los estáticos realizan algún tipo de función en específico. ¿Vale? Entonces, en su mayoría, se puede entender como el tipo de información que estamos introduciendo para poder crear o analizar un objeto, por así entenderlo. Entonces, um, existen métodos no asociados a ninguna clase u objeto y no necesita hacer notación de puntos. A estas se les conoce como funciones y próximamente ya la veremos en el taller. Entonces, aquí yo pongo unos métodos de la esfera, ¿no? Que en este caso es un método constructor, que es la esfera misma, en donde nos pide, por ejemplo, el radio y la localización de su coordenada, ¿vale? Eso podría entenderse como un método constructor. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Entonces yo tengo aquí de entrada un punto y especificando el radio de la misma. Si yo accedo al editor, yo he escrito aquí una serie de instrucciones en donde yo estoy importando las bibliotecas respectivamente de Rhino, ¿vale? Para poder yo crear la esfera. Entonces aquí yo estoy introduciendo la biblioteca de Rhino Geometry y le estoy asignando como RG y estoy haciendo la notación de puntos como les comentaba. Entonces lo voy a hacer aquí abajo de nuevo. X es igual a RG. Estoy haciendo llamar a esta biblioteca. Pongo punto y bueno, en las próximas clases vamos a entender gráficamente qué es cada cosa de estos iconos de aquí. Entonces le agrego la opción de sphere, que está, y doy clic, abro paréntesis y me da la serie de instrucciones y de información que yo debo de entrar, en este caso los parámetros. Si nosotros pudiéramos hacer más grande en la parte de aquí abajo, me está indicando que debo de introducir, en este caso, un punto y un float, ¿no? En este caso, pues, para entenderse, el centro y el radio de nuestra esfera. Entonces, para esto, yo aquí introduzco un punto que lo obligo a hacerlo que se entienda como un plano y le introduzco aquí que sea un plane, ¿vale? Los parámetros, o en este caso dentro de la función, yo los estoy nombrando. En vez de poner center, le pongo la variable x y esta variable x debe ser respectivamente la misma que está aquí afuera, ¿vale? Eso es un lenguaje de programación que está correlacionado con el externo del componente, ¿no? Entonces, la X la tiene entendida el programa que es el punto y la Y, en este caso, vendría siendo un valor de un item y un float. Vale, no le pongo integer porque tengo un valor con decimales, ¿no? Un floating. Entonces, automáticamente cuando yo introduzco esta información, por ejemplo, vamos a borrar aquí, claro test, y no me sale nada en la parte de abajo, ¿vale? Entonces, yo tengo que, por así decirlo, visualizarlo dentro del componente y para esto tengo que indicarle el nombre de la salida en específico que yo tenga acá, ¿no? Entonces, tengo que especificar que A es igual a la salida de la evaluación de X. En este caso, sería la esfera. Le hago el test y automáticamente me crea la esfera. Si yo quisiera cambiar el nombre de esta variable, podría ponerle como sphere. Doy clic, le doy test y no me la va a visualizar. Por tanto, tengo que siempre tener la misma información aquí adentro en el script que aquí afuera.
Recuerden siempre tener cuidado con las mayúsculas y toda la anotación, ¿vale? Damos test y listo. De nuevo ya se puede visualizar. Entonces, este podría entender como un método constructor, ¿vale? Entonces, estoy construyendo una geometría a partir de una información específica, por así decirlo. Entonces, doy OK y listo. Ahora tengo otro tipo de método estático. En este caso, estoy utilizando, si accedemos, vamos a hacerlo un poquito más grande. Espero no hacer tan grande los tutoriales porque luego la verdad entiendo yo que a veces es un poquito cansado estar viendo tutoriales de más de 10 minutos. Bueno, utilizando la biblioteca de RhinoScript Syntax y RhinoGeometry, utilizo un método estático llamado FitSphere2Points, ¿vale? En donde yo utilizo una colección de puntos para poder crear una esfera específicamente, ¿no? Ya no es tan específico como el uso del plano y el radio. Entonces, aquí yo les pongo algo importante. Como tal, no me pide puntos este componente, sino un IEnumerable que expone el enumerador, ¿no? Que admite una iteración simple de una colección de un tipo específico. En este caso, una colección de point3D. Entonces, lo voy a visualizar acá. Vamos a dejar esto aquí para que podamos visualizar. Vamos a volver a llamar a la variable x. Utilizamos la biblioteca de RhinoGeometry, notación de puntos. Usamos sphere. Ponemos la notación otra vez. Abrimos su biblioteca y vamos a utilizar fit to sphere to points, ¿vale? Abrimos paréntesis para ver la información que necesitamos para poder seguir el proceso y se podrán ver que como tal no me pide una geometría creada externa, sino tal vez un IEnumerable, que en este caso, pues les comento, es una colección de información. Entonces, es otra forma de poder entender los métodos estáticos, que no requiere como tal un objeto, por así decirlo. No requiere una lista de objetos, sino una colección de información. Entonces, tal vez por ahorita sea un poco complejo entender, pero es otra forma de poder utilizar los métodos estáticos. Entonces, igual, al momento de que asignamos la variable de salida a la de la evaluación, me va a crear mi esfera. Y yo al introducir estos 3 puntos, me va a crear una esfera que sea promediada a través de estas coordenadas, ¿no? Entonces, si yo modifico la ubicación de este punto, mi esfera va a cambiarse automáticamente. Entonces, estos son dos diferentes métodos de esferas. Aquí abajo les pongo como una pequeña leyenda, ¿no? Un programa puede ejecutar un método estático sin crear primero un objeto. Todos los demás métodos, aquellos que no sean estáticos, existen solo cuando son parte de un objeto. Por lo tanto, se debe crear un objeto antes de que se pueda ejecutar. ¿Vale? Entonces, eh, pues yo creo que hasta aquí sería la primera parte. Espero vayan entendiendo toda esta cuestión de los métodos que los estaremos utilizando. Y pues nada, hasta aquí la primera sesión. Voy a abrir esto de aquí para que puedan visualizar. Si alguno lo quiere realizar, tómenle captura. Está. Ok. Y recuerden que aquí utilicé el Item Access, definí el plano. Para la entrada en Y, definí igual un Item Access y definí un float, ¿vale? Y ya después lo compilé. Y en este caso son 3 puntos creados desde Grasshopper. Le hago un merge y los introduzco como un list access. Después le asigno un point3D. Acuérdense que me pide como tal una colección. No podría hacer esta evaluación si solamente tuviera un punto. Entonces es importante tener
la información que me piden, ¿no? Una colección. Entonces, eh, de esta forma se lee. Y bueno, hasta aquí yo creo que sería la primera sesión. Pues nada, muchas gracias y nos vemos en la segunda clase.